This would turn out to be a notorious, surreal case with a twist no Hollywood writer could have come up with. Hola y bienvenidos a WatchMojo Español, yo soy G. Y hoy vamos a ver 20 casos de crímenes importantes que tuvieron algún tipo de giro argumental que cambió drásticamente el rumbo de la historia. It would be very simple to confuse the diagnosis of MMA with multiple poisonings because the symptoms are very similar. BTK se entrega accidentalmente. And of course we responded by running an ad in the paper, which he asked us to do, basically telling him we can't trace a floppy disk, which we knew of course was inaccurate. Durante décadas, Wichita, Kansas, vivió con miedo de un fantasma. El llamado asesino BTK atacaba al azar y ultimó al menos a 10 personas entre 1974 y 1991 antes de desaparecer de la faz de la Tierra. Entonces, en el 2005, cuando el caso ya se consideraba cerrado, los investigadores recibieron un disquete del propio BTK, quien preguntó con arrogancia si podía rastrearse. Le mintieron diciendo que no, pero claro que se podía. Los metadatos incrustados en el disquete llevaron a la policía directamente a Dennis Rader, un líder de iglesia y hombre de familia que vivía a la vista de todos. La revelación sorprendió al país. El asesino que todos temían no era un monstruo en las sombras, sino un hombre de familia común y corriente obsesionado con el control, derrotado por la tecnología obsoleta. El extraño interrogatorio de Ryan Waller. So they put him in the back of a police car while they investigated. Now, fire dispatch records indicate a fire unit was sent, but only to determine the female victim was deceased. Mr. Waller says his son sat in the back of a police car with a hole in his face for up to 6 hours. Cuando la policía encontró a Ryan Waller y su novia muerta en el 2006, él estaba aturdido, confundido y lleno de sangre. Los detectives asumieron naturalmente que él era el asesino y se lo llevaron para interrogarlo durante horas, pero su comportamiento le resultó frustrante. Murmuraba, daba respuestas sin sentido y parecía a punto de desmayarse, y en ocasiones ni siquiera era consciente de que Heather estaba muerta. Al principio la policía creyó que estaba drogado o que estaba actuando para ocultar su culpa. En realidad, Ryan había recibido 2 disparos en la cabeza. 2 intrusos lo habían atacado a él y a Heather y Ryan sobrevivió con graves daños cerebrales. Había sido un allanamiento de morada, no un asesinato doméstico, y estaban hablando con el único sobreviviente. Now we've listed him as a victim. I don't know if anybody knew what happened at that point in time. Now I'm not going to make any assumptions. There's a number of scenarios that could have happened. Pamela Smart manipula a una estudiante. Now, 25 years after her infamous 1990 crime, Pam Smart says prison is worse than she could have imagined. Parecía la esposa perfecta de un pueblo pequeño, hermosa, elegante y desconsolada cuando su esposo Greg fue encontrado muerto en su departamento de New Hampshire, pero los investigadores pronto descubrieron que era una actuación. La verdad salió a la luz rápidamente. Pamela había seducido a su alumno de 15 años, Billy Flynn, y lo había convencido a él y sus amigos para que mataran a Greg y así poder estar juntos. El caso dio un giro y mostró que la pobre Pamela Smart no estaba de luto, sino manipulando. Su caso se convirtió en uno de los primeros juicios televisados en Estados Unidos y causó sensación en la cultura pop, con innumerables versiones en libros, películas y programas de televisión. You ever have any social contact with her? What do you mean, social? I mean, did you ever go to the soda fountain for a malt? She's my teacher. You saying you wouldn't? El veredicto de Casey Anthony. It was certainly confusing. I mean, we have a child who's been missing for a month, but then we have a mother that essentially everything she's told us at this point has been a lie. Cuando Kaylee Anthony, de 2 años, desapareció, su madre Casey contó una mentira tras otra. Niñeras, trabajos falsos e incluso personas imaginarias. Los investigadores encontraron los restos de la pequeña cerca de la casa familiar, y la nación observó con horror cómo el extraño y problemático comportamiento de Casey acaparaba los titulares. Las pruebas en su contra parecían abrumadoras, tanto física como psicológicamente, y todo el mundo esperaba una rápida condena. Pero entonces, en un veredicto sorprendente, el jurado la declaró inocente de asesinato. La sala del tribunal dio un grito ahogado y el giro dejó a Estados Unidos dividido. ¿En realidad se había hecho justicia? A pesar de todo, Casey salió libremente, mientras los manifestantes le gritaban que era una asesina de bebés.
Do I necessarily agree with this verdict? No, I don't. I believe it is much more likely than not that this woman was partially at least responsible, either alone or in concert with others, for the death of that beloved child. La secta de Manson. Charlie was always preaching that the karma was turning, you know? And it was Blackie's turn to be on top. But why? I don't know why, man. That's just what the dude said. En 1969, las resplandecientes colinas de Hollywood se volvieron un infierno. La actriz Sharon Tate y otras 6 personas fueron ultimadas en sus propias casas. Los asesinatos fueron violentos y las escenas del crimen grotescas, pero el verdadero horror llegó cuando la policía descubrió al cerebro, Charles Manson, un músico fracasado convertido en líder de una secta local. A medida que se desarrollaba el caso, comenzó a surgir una historia extraña. Manson nunca empuñó el cuchillo, sino que utilizó su carisma y delirios alimentados por el LSD para ordenarle a su familia de seguidores que mataran por él, creyendo que los asesinatos desencadenarían una guerra racial y provocarían el apocalipsis. El extraño giro redefinió el mal en sí mismo. Y si lo viéramos en una película, lo consideraríamos demasiado extraño y ridículo. To Manson, Helter Skelter meant the black man rising up and destroying the entire white race. That is, with the exception of Charles Manson and his chosen followers. Robert Durst confiesa fuera de cámara. I am going to go use the restroom, which is right here. Or maybe this is the bathroom. Yeah, that's... You're right, this is the bathroom. Durante décadas, el millonario heredero Robert Durst eludió las sospechas, acusado durante mucho tiempo de haberle quitado la vida a su esposa, a un amigo y a un vecino. Luego llegó la influyente serie de HBO The Jinx. En el documental, Durst se mostró tranquilo, evasivo y tal vez incluso inocente. Pero durante el último episodio, fue al baño todavía con el micrófono puesto. Fuera de cámara murmuró para sí mismo la famosa frase: ¿qué demonios hice? Los maté a todos, por supuesto. Para algunos era hipotético, un malentendido. Para otros fue una confesión escalofriante. Fuera lo que fuera, fue suficiente para que la policía investigara más a fondo su historia y descubriera pruebas suficientes para condenarlo por el asesinato de Susan Berman. Si no hubiera sido por el documental, este caso podría no haberse resuelto nunca. Kill them all. Los crímenes de Charles Cullen. Did you get the sense at Somerset, for example, that any of your colleagues, any of the nurses, any of the doctors knew what was going on? No, I mean, until, the day I was fired, I mean, nobody gave me any indication that anybody was suspicious. Durante 16 años, Charles Cullen trabajó como enfermero en varios centros médicos de Nueva Jersey y Pensilvania, y durante años los pacientes bajo su cuidado iban muriendo. Por supuesto, esto no era sorprendente, ya que solían ser ancianos o estar gravemente enfermos, por lo que sus muertes no se investigaban. Para casi todo el mundo era completamente natural, pero estaban equivocados. En el 2003, el Somerset Medical Center finalmente se dio cuenta de que algo estaba mal y se puso en contacto con los investigadores, y descubrieron una verdad espantosa. Cullen había asesinado a sus pacientes con un cóctel de drogas y había fingido que eran muertes naturales. No está claro a cuántas personas mató, pero algunos creen que podrían ser hasta 400. I would be very surprised, as would pretty much everyone I've spoken to with any knowledge of this case, if it was not in the hundreds, multiple hundreds. Sherry Rasmussen y el policía asesino. It's definitely, pound for pound, one of the greatest true crime stories of all time. Cuando la enfermera Sherry Rasmussen fue asesinada en 1986, la policía asumió que había sido un robo que salió mal, pero la exnovia de su esposo, Stephanie Lazarus, seguía acechando en las sombras, literalmente. Resulta que era policía de Los Ángeles y trabajaba justo al lado de la división de homicidios en el caso de Rasmussen. Este quedó sin resolver durante 2 décadas hasta que la tecnología con ADN avanzó, lo suficiente como para cerrarlo. A mediados de la década de los 2000, los detectives realizaron una nueva prueba y los resultados coincidieron con Lazarus. El giro sorprendió a todos, ya que la asesina había sido policía y se había escondido detrás de su placa durante años. Las pruebas también sugieren que había manipulado las evidencias mientras estaban bajo custodia policial y había logrado ocultar con éxito su participación en el asesinato.
By all appearances, a model cop, yet Stephanie Lazarus now faces murder charges. Prosecutors say that almost 25 years ago, she beat and shot the wife of an ex-boyfriend, and that DNA evidence proves it. La cámara en la lavadora. Travis Alexander, 44 seconds later, probably still sitting or seated in the shower. Right hand on the camera to shoot the picture, accidentally or inadvertently, which is what everyone believes. That leaves her left hand free. Could she have had the knife in her hand at that moment? Cuando Travis Alexander fue encontrado muerto en su casa de Arizona tras haber sido atacado en la ducha, las sospechas recayeron rápidamente sobre su exnovia, Jodi Arias. Ella admitió haber matado a Alexander, pero alegó defensa propia. Entonces, los detectives que registraban la casa hicieron un descubrimiento impactante: una cámara digital en la lavadora. Contra todo pronóstico, recuperaron la memoria, en la que había fotos de Alexander en la ducha. Arias las había tomado y eran especialmente gráficas, pues mostraban las sangrientas secuelas del ataque. El giro fue la prueba fotográfica de la culpabilidad. El crimen había quedado documentado. La alegación de legítima defensa de Arias se desmoronó por completo y fue condenada a cadena perpetua. He steps halfway out, soaking wet, picks her up, and body slams her, boom, on the tile floor. But Vinny, she said during testimony that her head was facing that way, but if you're gonna body slam somebody, look which way the head's facing. That's another reason why her story doesn't make sense. Chris Watts. Throw anything out there, like, I hope that she's somewhere safe right now and with the kids. But, I mean, because she just taken off, I don't know, but if somebody has her and they're not safe, like, I want them back now. Cuando Shannon Watts y sus dos hijas desaparecieron, su devoto esposo Chris Watts apareció en las noticias suplicando su regreso. Para muchos, su comportamiento en la televisión parecía extraño. No se veía especialmente triste y daba la impresión de que ocultaba algo. Los investigadores coincidieron y se dieron cuenta de que su historia no cuadraba. Lo llevaron a declarar y tras fallar en el polígrafo, Watts se derrumbó y confesó. Le dijo a la policía que había estrangulado a su esposa y asfixiado a sus hijas antes de esconder sus cuerpos en un remoto lugar de trabajo. Detrás de la cara amable en la televisión había algo vacío, un hombre que destruyó todo lo que había construido, revelando la verdad de que el mal puede imitar la sonrisa de un hombre de familia. La extraña mañana de Peter Porco. Apparently, sometime after the attack, Peter regained consciousness and started to go about his morning tasks. Cuando el secretario judicial Peter Porco se despertó el 15 de noviembre de 2004, inmediatamente inició su rutina tal como lo hacía todas las mañanas. Fue al baño, preparó su almuerzo, llenó las lavavajillas y fue a buscar el periódico, pero pronto comenzó a sentirse débil. Se derrumbó en el pasillo y murió. Cuando la policía llegó, se encontró con una escena espantosa. Peter había dejado un enorme rastro de sangre por todas partes. Verás, esa misma mañana, su hijo Christopher los había atacado a él y a su esposa con un hacha mientras dormían. Peter sobrevivió y siguió con su rutina diaria mientras sangraba profusamente de sus heridas en la cabeza. The autopsy revealed his paleocortex underneath was intact. This controls his primal instincts and second nature habits. Brian Wells y el complot de la herencia. The man told police that the bomb had been strapped to his body and that he was forced to rob the bank. En el 2003, el repartidor de pizzas Brian Wells, de Erie, Pensilvania, entró en un banco local con una bomba atada al cuello. Se llevó $8,700 en efectivo y huyó. Momentos después, con la policía rodeándolo, el dispositivo detonó. Los agentes lograron vincular la muerte del ladrón de bancos con una compleja conspiración. Wells había entregado una pizza en un lugar remoto y fue recibido por Marjorie Diehl Armstrong, que necesitaba dinero para contratar a un sicario que asesinara a su padre y quedarse con la herencia. Ella y algunos cómplices le colocaron a Wells el collar bomba y lo obligaron a robar el banco, con la esperanza de obtener $250,000. Diehl Armstrong fue arrestada después de que se descubriera el extraño complot y murió en prisión en el 2017. There is nothing normal about Marjorie Diehl Armstrong. She's mentally ill, but she's also smart and cunning. Able to get the men in her life, even the one who said she broke his heart, to do anything for her. El arresto de Timothy McVeigh. Less than 90 minutes after the blast, about 75 miles north of Oklahoma City, State Trooper Charlie Hanger stops a 1977 Mercury Marquis for not having a license plate.
En la mañana del 19 de abril de 1995, una bomba explotó bajo el edificio federal Alfred P. Murrah en Oklahoma City. 167 personas murieron y cientos más resultaron heridas. Pero el responsable no fue capturado gracias a complejas redes de inteligencia, sino un agente de la patrulla de carreteras de un pequeño pueblo. Apenas 90 minutos después del atentado, McVeigh fue detenido por el agente de Oklahoma, Charlie Hanger, por conducir sin placas y lo arrestó por portar un arma no registrada. En ese momento, Hanger no tenía ni idea de que acababa de atrapar al hombre más buscado de Estados Unidos. El FBI identificó a McVeigh 2 días después y descubrió que estaba en la cárcel del condado de Noble. Lo pusieron bajo custodia federal y el resto es historia. Hanger arrests McVeigh for carrying a concealed weapon, never imagining that his prisoner is the Oklahoma City bomber. Samantha Koenig ya no está viva. The police interrogation is in Anchorage, Alaska, where Keyes was being held for the murder of 18-year-old barista Samantha Koenig, seen here putting her hands up the very moment a masked Keyes pulls a gun on her. Después de que la barista Samantha Koenig, de 18 años, desapareciera de su local de café en Anchorage, su secuestrador tomó una foto en la que se le veía viva y sosteniendo un periódico. Su familia tuvo esperanzas y pagaron un rescate para que regresara sana y salva. Desgraciadamente, la imagen era un montaje, porque Samantha ya estaba muerta. Su asesino, Israel Keyes, la había matado días antes y luego había colocado su cuerpo posando con la foto con el fin de que pareciera que estaba viva. El giro fue monstruoso. No era solo por el dinero, sino por el poder. Si le sirve de consuelo al padre de Koenig, el rescate fue fundamental para capturar a Keyes, que fue arrestado en marzo de 2012. Telling police he killed her, then left to take a cruise out of New Orleans before asking her family for ransom. El escándalo Theranos. You have a new idea? You don't listen to a single person who tells you that you can't do it. Con sus suéteres de cuello de tortuga, falsa voz grave y su visión al estilo Steve Jobs, Elizabeth Holmes prometió revolucionar la medicina. Su empresa Theranos afirmaba poder detectar cientos de enfermedades con solo una gota de sangre, un milagro de la ciencia moderna que habría revolucionado para siempre la práctica de los análisis de sangre. Los inversionistas, políticos y medios de comunicación la llamaron la próxima genia tecnológica, pero la historia se derrumbó con un giro impactante. Nada de eso funcionaba. Las máquinas daban resultados falsos y Holmes había falsificado los datos desde el principio para vender máquinas. El imperio que construyó sobre la innovación se basaba en nada más que mentiras. Theranos se derrumbó y ella fue condenada a 11 años de prisión. Tonight, the epic rise and downfall of disgraced Theranos founder Elizabeth Holmes has come to an end. The former CEO reported to a federal prison today for defrauding investors out of hundreds of millions of dollars. El asesino de Golden State finalmente es capturado. He was committing the crimes during the time he was employed as a peace officer, and obviously we'll be looking into whether it was actually on the job. Durante décadas, el asesino de Golden State acechó California irrumpiendo en casas, agrediendo mujeres y asesinando parejas, para luego desaparecer en la noche. En 1986, cuando de repente y misteriosamente se detuvo, ya había acumulado un número de víctimas de al menos 13. Todos los casos se consideraron sin resolver. Pero en el 2018 la tecnología cambió las cosas. Los investigadores subieron el ADN de la escena del crimen a un sitio web público de genealogía e identificaron al asesino como Joseph James DeAngelo. El giro inesperado es que era un ex policía y estaba en servicio activo durante la mayor parte de sus crímenes. Después de más de 40 años de terror, la ciencia y la persistencia revelaron el rostro detrás del monstruo. DeAngelo was arrested in Sacramento overnight. It's believed the crimes were being committed while DeAngelo was a police officer at 2 California police departments. Investigators say discarded DNA evidence led to the capture. El caso Dean Zachary. Really a good storyteller. He was completely selfless. Animated. Kind. Jubilant. Caring. Devilish. Laid back, very approachable. Can I say things that are not like completely flattering and wonderful? Cuando el cineasta Kirk Kenu se propuso documentar la vida de su mejor amigo asesinado, Andrew Bagby, quería crear un hermoso recuerdo para el hijo no nacido de Andrew, Zachary, pero lo que no podía saber era que en realidad estaba documentando uno de los crímenes más horribles de los últimos tiempos, y además en tiempo real. Durante el rodaje, la madre de Zachary, Shirley Turner, se quitó la vida y también la del pequeño Zachary saltando al océano. Este giro le dio un vuelco al documental y lo convirtió en algo que nadie esperaba, un memorial, no un recuerdo. Lo que comenzó como una carta de amor se convirtió en un elogio fúnebre, y Dear Zachary pasó a ser conocido como uno de los documentales más tristes de todos. Your grandma and grandpa went back to England and spread your ashes with your dad's.
they went back to St. Louis and spread your ashes with your dad's. Patricia y Ryan Stallings. July 9th, 1989, St. Louis, Missouri. A young mother rushed her critically ill son to Cardinal Glennon Hospital. Cuando el bebé Ryan Stallings enfermó repentinamente en 1989, los médicos descubrieron que su sangre contenía anticongelante. Desgraciadamente Ryan no sobrevivió y su madre Patricia fue arrestada por su asesinato. Ella insistió en que era inocente, pero las pruebas parecían claras. Después de que su caso apareciera en el programa Unsolved Mysteries, hubo presión para que se analizara la sangre del bebé más a fondo y descubrieron que padecía una rara enfermedad llamada acidemia metilmalónica. El problema es que la MMA imita los resultados de la intoxicación por anticongelante en los análisis de sangre. Patricia no había envenenado a su hijo, su cuerpo simplemente había imitado los síntomas. El giro inesperado fue impactante y bastó para liberar a Patricia de la cárcel. Más tarde recibió una importante recompensa por el malentendido. Unfortunately, we can't undo the suffering that the Stallings have endured during this entire ordeal. And I apologize to them both personally and for the state of Missouri. Frederick Bourdin y el niño desaparecido. She didn't even wait a second or 2 seconds. She jumped on me. She took me in her arms and she said, "Nicholas, oh, and you were afraid I wouldn't recognize you. I would remember that nose." En 1997, un adolescente desaparecido de Texas llamado Nicholas Berkeley fue encontrado milagrosamente en España, notablemente más mayor y delgado, pero vivo. Esos no eran los únicos cambios. De repente, el chico tenía acento francés y sus ojos eran de un color completamente diferente, marrones en lugar de azules. Su historia no tenía sentido. A pesar de estos curiosos cambios, su familia se alegró de que hubiera sobrevivido y lo aceptó sin preguntas. Por supuesto, el gran giro reveló lo que todos ya sospechaban. No era Nicholas, sino Frederick Bourdin, un estafador francés de 23 años, conocido por hacerse pasar por otras personas para encontrar una familia. Es bastante triste en retrospectiva. Bourdin cumplió 6 años de prisión y, por desgracia, el verdadero Nicholas Berkeley nunca apareció. I could go to the US, go to school there, live with that family and just being someone and don't have never again to worry about being identified. I saw the opportunity. Hey, aún no terminamos, pero ya casi. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campana para recibir notificaciones de nuestros videos más recientes. Seguramente te van a gustar. Ahora sí, vayamos al final. O.J. Simpson es declarado inocente. It makes no sense. It doesn't fit. If it doesn't fit, you must acquit. Estados Unidos se detuvo básicamente para el juicio del siglo. La exestrella de la NFL, O.J. Simpson, fue acusado de asesinar a su exesposa Nicole Brown Simpson y a su amigo Ron Goldman, y para muchos el juicio ya tenía un resultado previsible. Las pruebas eran abrumadoras, incluidas su sangre y un guante en la escena del crimen, la sangre de las víctimas en su camioneta y su ADN, que coincidía con el del crimen. Pero el ADN era nuevo y algo incomprendido en ese momento, y Estados Unidos se encontraba en medio de enormes tensiones raciales. Por este motivo, y probablemente muchos más, Simpson fue declarado inocente. El impactante giro resonó en todo Estados Unidos y ocasionó una intensa indignación, cambiando la forma en la que el país veía su propio sistema judicial. We, the jury, in the above entitled action, find the defendant Orenthal James Simpson not guilty of the crime of murder in violation of Penal Code Section 187A, a felony upon Nicole Brown Simpson, a human being, as charged in count 1 of the information. ¿Previste estos giros inesperados? Cuéntanos en los comentarios y no te pierdas estos otros videos de WatchMojo Español.